El texto de Confesiones se publicó en London Magazine en 2 entregas, en septiembre y octubre de 1821, o sea, hace exactamente 199 años. Originariamente De Quincey había propuesto el texto para un magazine Tory de Edimburgo, el Blackwood's Edinburgh Magazine. Esta revista era un éxito en ese momento y De Quincey tenía un amigo que publicaba ahí. Los problemas económicos de De Quincey eran acuciantes. Si bien se resistía a escribir profesionalmente, él se imaginaba a sí mismo como un diletante, como un filósofo amateur, decidió participar en Blackwood's. Y lo que ofreció, además de una serie de traducciones, fue un artículo sobre el opio. Le escribió al editor: el opio me ha reducido los 6 últimos años a la descortesía general de un silencio extremo. Pero sobre esto no pensaré con tanto dolor si el mismo opio me permite, como creo que hará, enviarle un artículo que no será inútil para su revista. Abreviando la historia de publicación, hay que decir que De Quincey acabó peleado con el editor a quien quiso decirle cómo manejar su revista. Luego, gracias a una carta de Wordsworth, una carta de recomendación, De Quincey consiguió colocar su proyecto, su producto, en el London Magazine. Esta breve información nos muestra a De Quincey entre magazines, entre publicaciones periódicas, en el medio del mercado. Y no solo eso, nos lo muestra entre magazines rivales. El London había sido creado a imagen y semejanza de Blackwood's, como su competidora londinense, y su línea editorial era liberal, no Tory, como la de Blackwood's. Es decir, De Quincey se pasó a la competencia. Aclaremos que De Quincey era Tory, admitido y confeso, de modo que el London era un ambiente más incómodo para él en términos políticos. Además, Blackwood's era un periódico promotor de los Lake Poets. Es uno de los periódicos que empezó con la promoción de Wordsworth como poeta genial. Y era también un adversario de la llamada segunda generación romántica, básicamente porque los identificaba como liberales en política. La rivalidad entre las revistas creció tanto que el editor del London terminó batiéndose a duelo con un colaborador de Blackwood's y murió en el enfrentamiento. Uno de los mayores especialistas en De Quincey, el canadiense Robert Morrison, ha mostrado que Confesiones es, y lo cito, un texto del London Magazine que simultáneamente está comprometido con el contexto de Blackwood's y es crítico del mismo. Efectivamente, De Quincey fue escribiendo su artículo en el momento en que cambiaba de publicación, cuando se pasaba a la competencia. Y Morrison cree que en ese proceso conservó elementos afines a Blackwood's, o sea, concebidos originariamente porque encajaban con esa publicación, que agregó otros elementos relacionados con el London y que deslizó perspectivas que son críticas de Blackwood's. Entre los elementos para el London, agregados con el objetivo de ser publicados en ese magazine, está, por supuesto, la extensa representación de Londres en Confesiones. El London Magazine se había propuesto desde su lanzamiento, así decía el editorial, presentar artículos a sus lectores sobre la ciudad misma. Charles Lamb, otro célebre ensayista inglés, fue uno de los que cumplieron ese proyecto con sus notas. Los ensayos de Lamb se publicaron a la par y un poco antes de Confesiones de De Quincey. Otro rasgo de Confesiones que encaja bien con el London es el espacio y el rol, podríamos decir, la importancia y el estatuto
concedido a David Ricardo. Recuerden que este economista de Londres, además de ocupar un lugar importante en la introducción a los dolores del opio, es mencionado junto con Coleridge al comenzar el texto, como uno de los grandes genios analíticos de Inglaterra. Y allí mismo, en ese mismo párrafo, hay una burla de los profesores escoceses, que son lo contrario de los poetas ingleses, en cuanto a su capacidad de visión y capacidad analítica. Deben saber que Escocia, bueno, la patria de Blackwood's Magazine, estaba fuertemente asociada con la economía política, obviamente por la figura de Adam Smith, y también estaba asociada con la Ilustración, por la fuerte pregnancia de filósofos universitarios que había en Escocia, entre los cuales sobresale el nombre que todos conocemos de David Hume. Ricardo, además, no era un universitario, sino un autodidacta y un hombre de vida práctica, que tenía una relación muy práctica, muy directa con el dinero. Ricardo hizo su fortuna en la Bolsa de Londres. Si recupero estas informaciones es porque sirven para que entendamos algunas decisiones del texto, algunos de sus rasgos, que están directamente vinculados con el medio de publicación. Hoy tendemos a leer Confesiones, sobre todo como el libro que inició el archivo narcográfico moderno, como el primer texto de la tradición de la literatura drogada, que pasa por Baudelaire, que nos lleva a los beats y que desemboca más cercanamente en Texto Yonki. Es una lectura totalmente lícita y no la impugno, y de hecho es una lectura esa, la de la tradición de la literatura drogada, en la que se juegan nuestros propios intereses actuales. Pero una lectura historizadora debería partir de esta condición o condicionamiento del texto como artículo del London. En función de nuestro programa, pienso, estas informaciones nos dejan ver cómo la escritura se liga a las condiciones específicas del mercado editorial. Los llamados Lake Poets, tanto Wordsworth como Coleridge, están muy presentes en Confesiones. No exageraríamos si dijéramos que la materia prima central del texto, en términos literarios al menos, es el universo imaginario en torno a estos poetas. Veremos, por ejemplo, que cuando el autobiógrafo se fuga de la escuela, planea ir al distrito de los lagos y lleva un libro en un bolsillo que más adelante él mismo va a identificar con las baladas líricas. Habrán notado también que hay numerosas citas de Wordsworth, y debo decir que hay muchas alusiones también y citas sin atribución de autor. Son más difíciles de detectar. También Coleridge es aludido y citado. Y como suele decir la crítica, Coleridge es una figura que De Quincey se apropió para producir la suya, o más exactamente la del opium eater, la del comedor de opio o comeopio u opiófago. Después hablaremos sobre la traducción. A su vez, tanto Wordsworth como Coleridge ingresan en el centro productivo de las pesadillas de Confesiones, en la viñeta de Piranesi y la visión en las nubes. El gran poeta moderno que cita ahí Confesiones no es otro que Wordsworth. Y el poema de donde toma la cita es el famoso poema La Excursión,
publicado en 1814. Y quizás lo más notable atañe al lugar mismo en que ocurren las pesadillas. Desde luego hay un primer lugar, que es la propia mente del soñador, convertida en una suerte de teatro de las representaciones oníricas. Pero la mente está en un cuerpo, y ese cuerpo del soñador está en una casa, la cual, por su parte, está ubicada en el distrito de los Lagos. Esa es la casa que se describe en Introducción a los dolores del opio, esa pequeña casa en el valle entre montañas. Esa casa se llamaba la Casa de la Paloma, el Dove Cottage. Fue la casa que De Quincey habitó en el distrito de los Lagos desde 1809. Y lo notable es que el anterior anfitrión de esa casa había sido el propio Wordsworth. Es decir, Confesiones cuelga el autorretrato del comedor de opio en la casa de Wordsworth en los Lagos. Solo viendo la operación con los ojos de Wordsworth podría medirse la provocación del gesto. Pero bueno, para que se entienda esta fuerte presencia de los Lake Poets en Confesiones, es necesario reponer algo de información sobre el vínculo histórico-biográfico con estos poetas. La escena de la fuga de la escuela de Manchester es del año 1802, es decir, el año de la tercera edición de Baladas Líricas y el de la reseña de Francis Jeffrey en la Edinburgh Review, la reseña que ustedes tienen, o de la cual ustedes tienen un fragmento en el dossier de los Lake Poets. De Quincey era entonces un menor de edad, un adolescente, diríamos, y dependía de sus guardianes para subsistir. Había descubierto a Wordsworth un poco antes, en 1799. Se dice que en una copia manuscrita de Weir 7. Y al parecer pronto leyó el poemario completo. O sea que su primera lectura de Baladas Líricas coincidió con el lanzamiento de Wordsworth al mercado como autor y con la publicación del polémico prefacio. La figura que mejor se aplica a la primera recepción de Baladas Líricas por parte de De Quincey es la del fanático. Desde que leyó el poemario comenzó a buscar más información sobre los autores, sobre Wordsworth, que firmaba la edición de 1800, y sobre el anónimo amigo que aparecía mencionado. Y al poco tiempo quiso conocerlos personalmente. En un diario que nos queda de 1803 están los registros de sus fantasías como un futuro hombre de letras. Y las figuras de Coleridge y Wordsworth tienen en ese diario un lugar considerable. Hay algunos trabajos que investigaron ese diario como un documento que sugiere que De Quincey quiso volverse romántico, es decir, que se esforzó, realizó una serie de tareas sobre sí mismo para ser como esos autores. En 1804 empezó a escribirle a Wordsworth. Los borradores de esas cartas están, al menos algunos, en el diario de 1803. Las cartas a Wordsworth expresan una devoción sin límites. De Quincey se presenta como el más esmerado de los discípulos y representa a Wordsworth como el mayor poeta inglés de todos los tiempos. Russet, en el libro de donde tomamos el fragmento que ustedes tienen, analiza cómo en esas cartas De Quincey aplica la teoría del prefacio a su propia vida. Se representa ante Wordsworth como un lector de novelas góticas curado por el encuentro con la poesía de Baladas Líricas.
es decir, como un consumista rehabilitado, o como un lector desalienado, podríamos decir. Ese contrato del que habla Heinzelmann entre poeta y lector, ese nuevo contrato que propone el prefacio, de Quincy lo habría firmado literalmente en su carta a Wordsworth. Un dato biográfico significativo es que ese mismo año en que empieza la correspondencia con Wordsworth, 1804, es el año en que De Quincey empieza a consumir opio. Durante varios años, De Quincey coquetea con visitar a Wordsworth, pero posterga el encuentro, centralmente por timidez. De Quincey temía no poder impresionar a su ídolo adecuadamente. Estaba además mortificado por un rasgo físico. De Quincey siempre fue de estatura muy baja, apenas llegaba al 1,5 metros. Recién en 1807 concretó la visita. Para entonces ya era mayor de edad y había entrado en posesión de su herencia. Era además un oxoniense, un estudiante de la Universidad de Oxford. En Confesiones no está dicho en forma explícita, pero en 1808 De Quincey abandonó la universidad antes de graduarse. Y poco tiempo después se estableció en Los Lagos. Ya en 1809 alquila el Dove Cottage. De Quincey hizo permanentes esfuerzos por incorporarse al círculo íntimo de Wordsworth, a su familia diríamos, y en parte lo logró, pero durante la década siguiente, la década de 1810, fueron surgiendo problemas entre él y Wordsworth, que terminarían distanciándolos. Wordsworth no dejaría de ayudar a De Quincey en diversas ocasiones, y este no dejaría de admirar a Wordsworth, pero el sueño del maestro y el discípulo se rompe. Además, De Quincey parecía repetir para Wordsworth lo que le había ocurrido con Coleridge. Los autores amigos de baladas líricas se habían distanciado por la crítica de Wordsworth dirigida contra la conducta disipada de Coleridge. El tema principal en discusión tenía que ver con la adicción al opio y la falta de compromiso con el trabajo y las convenciones sociales. En la década de 1830, a partir de la muerte de Coleridge, cuando los nombres de estos poetas ya eran bien conocidos en la opinión pública, De Quincey comenzó a publicar una serie de textos sobre ellos, en los que exhibió detalles personales de su relación cercana que enojaron mucho a Wordsworth y su familia. En función de nuestros análisis, hay 2 o 3 cosas a subrayar de esos textos de la década de 1830. Una es que, al narrar la vida de Wordsworth, De Quincey marcó insidiosamente que el poeta nunca había tenido que preocuparse por su subsistencia, ya que había recibido oportunas ayudas económicas. La segunda, que Wordsworth se emborrachó una sola vez en su vida, y que era totalmente impermeable a ese tipo de estimulantes. Y la tercera, que en el artículo sobre Coleridge, del cual tienen un breve fragmento en la selección que hice de ensayos de De Quincey, presentó a Coleridge como un tipo de productor diferente, cuya riqueza no dependía de la originalidad, ya que buena parte de su material era robado, plagiado, sino del modo en que construía su pensamiento y su discurso. Cuando De Quincey se dispone a enviarle su artículo del opio al Blackwood's Magazine, todavía era un habitante de Los Lagos, pero uno bastante diferente del que había llegado en 1808. Estaba casado, era padre de una nena y 2 varones. Uno de ellos, el primero llamado William, padecía una fuerte adicción, estaba distanciado de su ídolo de juventud y cargado de muchas deudas. Confesiones no fue su debut en el mercado editorial. Había tenido un trabajo previo en Westmoreland, en Los Lagos, como editor de un periódico Tory, la Gaceta de Westmoreland. Este había sido un trabajo editorial muy político, al que había ingresado por intermedio de Wordsworth. El periódico, de hecho, fue creado para intervenir en el debate electoral a favor de los conservadores, de los Tories, y en contra
de liberales y radicales. Ha dicho una correlación muy interesante que no se ve cuando uno lee Confesiones, a pesar de que es un texto sobre su vida. El período de las pesadillas, al menos su momento inicial, coincide con el año en que desarrolló su primer trabajo editorial como editor. Si Confesiones no fue su primer trabajo profesional, sin embargo, es el texto con el cual lanzó al mercado una figura de autor. Autor, editor, corrector, traductor. Tomamos todas estas como figuras o funciones que asume el escritor profesional. Antes de Confesiones, De Quincey había sido editor, traductor, corrector y crítico, pero nunca autor. Eso ocurre, el ser autor, por primera vez con Confesiones. Como dijimos, Confesiones se publica en 2 números del London de 1821. Su título completo, que nunca se recupera en las traducciones, era Confessions of an English Opium Eater, being an extract from the life of a scholar. El título es muy importante y la traducción nos juega más pasadas. La de Loaysa, que ustedes tienen, es Confesiones de un inglés comedor de opio. Sabemos que comedor tiene sus problemas y suponemos que por eso Loaysa antepone inglés como sustantivo, cuando en realidad es un adjetivo, para que no pensemos cuando escuchamos comedor o leemos comedor en un lugar donde se come. Lo más correcto tal vez sería Confesiones de un opiófago inglés. El problema de opiófago es que transforma en un cultismo la expresión más llana opium eater. Alguna vez jugué con la posibilidad de traducir esa expresión como come opio. Me gusta el guión, porque el guión es un signo en esta expresión de la inestable identidad del personaje. Nos permite pensar que el opio también es un eater, y no solamente el eater o el scholar, que se transforma en tal. El texto es una autobiografía y como tal fragmenta el yo, o si se quiere, el sujeto que lo funda, entre el yo que narra, en presente, y sus yoes pasados, que deberían corresponder con su identidad presente. Pero además el opio es, como dice al final el texto, el héroe del relato, el verdadero héroe del relato. Por lo que hay al menos 3 personajes si contamos el opio. Es claro que en el texto hay una lucha escenificada por la agencia de la producción, y creo que el guión marca algo de eso. En cualquier caso, sepamos esto y digamos opio eater, o comedor de opio, o come opio, u opiófago. El término inglés, el que sustantiva Loaysa, es significativo, English. Básicamente porque la idea de un comedor de opio, como ilustra el malayo del texto, y un pasaje en el que se hace referencia al consumo turco, se liga con la idea del consumo oriental, representado en los libros de viajes, y con el hecho de que el opio era una sustancia importada de Oriente por Inglaterra. Es decir, el opio como mercancía, pero también, digamos, como representación. Forma parte del imaginario imperialista inglés de esa época, al igual que los tigres. El adjetivo inglés, entonces, podría decirse domestica, nacionaliza ese elemento del imaginario orientalista británico. El subtítulo introduce nuevas dificultades. Being an extract
from the life of a scholar. Diríamos que son un extracto de la vida de un erudito, de un intelectual. No de un escolar, que de hecho corresponde a schoolboy, un término que se usa en confesiones, en las confesiones preliminares. Scholar hoy remite claramente al académico, pero en ese momento no tenía un significado tan definitivamente institucional, podríamos decir. Refería más bien a las competencias del sujeto en relación con el campo del saber, del conocimiento. Aunque también podía incluir la referencia al académico. Intelectual, si bien es un anacronismo en ese momento, o sea, todavía no está constituido como tal, podría ser una opción, porque el texto autodefine al narrador como una intellectual creature. En suma, diríamos que traducido completo, el título de estos artículos publicados en el London sería Confesiones de un comeopio inglés extractadas de la vida de un intelectual. En el próximo video vamos a empezar con una lectura focalizada en los motivos económicos del texto de Confesiones. Acá solo quiero anticipar, para cerrar este video, unas hipótesis de nivel global. La primera, Confesiones realiza el lanzamiento de un autor al mercado, la figura del intelectual comeopio inglés, trenzando dos campos. O sea, realiza el lanzamiento de un autor al mercado trenzando dos campos. El de la economía poética romántica, tal como la definen los Lake Poets, o tal como se define en sus textos, si los leemos en esa clave, y el de la economía política. Y esto se cumple en un experimento con la prosa como discurso elocuente en el medio del London Magazine. Ya diré más sobre eso en el próximo video. La segunda hipótesis global, que la economía romántica de Confesiones se construye empleando el campo de representaciones y conceptos de la economía política para producir un tipo específico de representación de la producción simbólica. Uno que está vinculado con lo que De Quincey define como literatura, en un sentido filosófico, en un sentido vinculado con las bellas artes. Y esto supone, por una parte, en el texto, desvincular la producción simbólica y la producción literaria de su condicionamiento material. Y por el otro lado, presentar un sistema de nuevas reglas económicas de producción simbólica. Vamos a ver que ese sistema está vinculado con las reglas de la economía física y mental que surgen por la alianza entre el sujeto del saber y el opio, es decir, por la aparición de este nuevo sujeto llamado opiomitter. Y esto también supone ofrecer al mercado una escritura valorada por su diferencia, por su no identidad con el mundo de la vida práctica. Y la tercera hipótesis de nivel global es la siguiente, que los sueños finales ocupan en el texto el lugar
de la literatura en el sentido de la definición romántica. Es decir, los sueños ocupan el lugar que ocupan los poemas en lo que llamé por ahí la lógica del libro romántico.